No se trata de cuánta información entre por tus oídos, sino de cuánto aumente tu perspectiva. Radio Bit. Una mente que escucha nunca vuelve a su tamaño original. Radio Bit. Aquí comienza Radio Bit, el ciclo institucional de la UTN Facultad Regional Mendoza. Un espacio pensado para compartir las voces, proyectos e iniciativas que forman parte de nuestra comunidad universitaria. Cada semana abrimos este canal para conocer de cerca el trabajo de docentes, investigadores, estudiantes y profesionales que desde distintos ámbitos aportan conocimiento, innovación y compromiso con el desarrollo tecnológico social y de nuestra región. Nuestro programa Radio Bit está saliendo por el 94.5 del dial. También podés escucharnos por fmutn.com.ar y queda subido en formato audiovisual en el canal de YouTube de la radio, que es Radio UTN 945. Hoy en Radio Bit vamos a meternos en un tema clave para Mendoza, que cruza la ciencia, el ambiente y una de nuestras principales economías regionales, como es la vitivinicultura. ¿Qué pasa con nuestros suelos cuando sopla el viento? ¿Cuánto se pierde? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo? Para hablar de esto recibimos a Rodolfo de Mate, ingeniero y doctor en Ingeniería Mención Ambiental, quien investigó en profundidad la erosión del suelo en viñedos mendocinos, combinando simulaciones, ensayos experimentales y modelos científicos. Un trabajo que no solo aporta conocimiento, sino también soluciones concretas para un problema que muchas veces no vemos, pero que tiene un impacto enorme en la producción y en el ambiente. Hola Rodolfo, bienvenido. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Y a toda tu audiencia. Un gusto haber sido invitado por ustedes para contar lo que fue parte de mi proceso de investigación para la realización de la tesis doctoral que hice en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Claro, contamos entonces que esta es la tesis que existe para el doctorado en Ingeniería Mención Ambiental de la facultad. ¿Y me podrías decir el título completo de la tesis? Exactamente, el título de la tesis es Erosión del suelo por efecto del viento en áreas de cultivo de vid en la provincia de Mendoza, aplicación de modelos teóricos y experimentales sobre flujos turbulentos. Es un título muy largo, pero ya voy a pasar a explicar bien cuánto de cada una de las partes y cómo estaba conformada la tesis. El director de la tesis fue el doctor Gandolfo Razo, que es docente de la UTN Facultad Regional Mendoza. Y se realizó en el ámbito del grupo IEMI, que también es dependiente del Departamento de Materias Básicas, también de la Universidad Nacional Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza. Bien, Rodolfo, como para comenzar desde lo general a lo particular, ¿qué es la erosión eólica y por qué debería importarnos especialmente en Mendoza? Bien, la erosión eólica es un proceso geológico, antropogénico, es un proceso que se viene dando desde hace millones de años. Es importante para Mendoza y para todas las provincias del país por la cuestión de que cuando sopla el viento, los flujos de aire hacen que muevan las partículas y estas partículas del suelo se distancian de las áreas productivas y se van erosionando estos suelos, perdiendo calidad estos suelos, y esta calidad que pierden los suelos son los nutrientes que utilizan las plantas para alimentarse y mantener su ciclo de vida. Y esta es una situación, bueno, que me decís que viene pasando desde siempre, digamos, pero recién ahora se le está dando la dimensión que tiene o no, o simplemente fue un tema que vos elegiste para tu tesis, pero al que no se le da importancia en el ámbito productivo de vides. Y el estudio de la erosión comenzó en 1841 con Bagnol, que era un ingeniero que se puso a estudiar y analizar por qué se iban las partículas del suelo. Luego los estudios de fitopatología, los estudios vegetales, de biología, determinaron que las partículas con las que se alimentaban las plantas estaban en el suelo. Estas partículas están dosificadas en diferentes niveles. A medida que fue avanzando la agriculturización y las sociedades, necesitamos cada vez más alimentos, entonces cada vez más necesarias son las tierras productivas. Cuestiones que también las tierras productivas son escasas, sobre todo en Mendoza, donde hay ciertas particularidades por las características climáticas y orográficas que hacen que haya ciertos valles productivos y además también por la biodisponibilidad de agua que hay.
Sucede lo mismo en la mayoría de las provincias del Cuyo. Yo vengo de La Rioja, también tenemos la misma problemática, San Luis, San Juan, Mendoza, compartimos todo lo que es la misma problemática. La región de aridez, las características del suelo son un poco pobres y además de eso las zonas productivas están muy limitadas en función de la disponibilidad de agua. Bien. Entonces por eso es un problema muy importante. A diferencia de otras provincias, Mendoza y La Rioja también tienen pocos variedad productiva, entonces estamos como marcados mucho por las economías regionales, lo que es la vitivinicultura, lo que es la olivicultura, y así, particularidades que se dan solamente en estas regiones por las características también geográficas que tenemos. Cuando decimos que el viento se lleva el suelo, ¿qué significa eso en un viñedo en la práctica? En la práctica significa que a velocidades normales, partículas de suelo se van erosionando, se van trasladando de un lugar a otro. A nivel de salud significan que estas partículas son muy pequeñas, hay partículas PM10 que están volando en el aire, las zonas de producción y de cultivos están muy cerca de las ciudades, sopla viento, estas partículas van hacia las ciudades, pero también se van llevando los nutrientes que tiene el suelo para las plantas. Otra de las particularidades que hay es que cuando el suelo se degrada, el productor, ¿qué tiene que hacer? Colocarle nutrientes, y eso es un costo económico. Claro. También tenemos la particularidad que en Cuyo está el característico viento sonda, o sea que llega a velocidades de 25 metros por segundo, levanta todo lo que hay. A velocidades bajas se mueven las partículas, pero a velocidades mucho más altas hay rotura de plantas, las plantas se salen del suelo y dejan la raíz desnuda y muere la planta. Entonces hay muchas particularidades que se han estudiado a partir de esta tesis. El tema es de importancia local y regional, pero a su vez también es de importancia económica, dado que la principal producción de Mendoza tiene el 76% de la superficie del país con viñedos, casi 15.000 viñedos, y produce el 65% de la producción de vitivinícola del país, o sea, es de gran importancia. Bien, y esto me decías que, bueno, implica un impacto negativo a nivel económico porque hay que agregar nutrientes al suelo. ¿Cuándo se toma esa decisión, digamos, cuando se corrobora que la vid, hablemos de la vid, por caso, cuando se corrobora que la vid no tiene las características necesarias o idóneas, o los nutrientes se colocan sí o sí? Exactamente, esos estudios ya lo hace otra área de la ingeniería, que es la ingeniería agronómica. Dentro de ese campo yo no me especifico, yo soy agroindustrial, o sea, la producción desde el campo, transformarlo en un producto alimenticio, y ahora como doctor en ingeniería analizar y a investigar procesos fenomenológicos respecto a la erosión eólica, la influencia del viento en los cultivos y qué medidas de protección podemos tener para evitar que esta erosión eólica se nos lleve la tierra que es tan necesaria y que los nutrientes que son tan necesarios para la producción vitivinícola. ¿Y cuáles podrían ser las medidas de protección? Entre las medidas de protección que existen, uno de los fenómenos que nosotros estudiamos es el de las cortinas forestales, que muchos productores en todo el país, porque no tan solo las cortinas forestales se utilizan en viñedos, sino también se utilizan en producción de manzana, en olivos y en diferentes producciones. Las cortinas forestales están entrando en desuso por una cuestión de maximizar la superficie de producción, y estas cortinas forestales tienen una implicancia muy importante debido a que demostramos con este estudio que pueden detener parte de la erosión eólica, pero también permiten que no se distribuyan las semillas, también hace que disminuya la velocidad del viento dentro de los cultivos y evite que se produzcan roturas. Entonces tienen una multiplicidad de utilidades las cortinas forestales. Cuando hablas de cortinas forestales, ¿qué te referís? ¿A una fila de árboles? ¿A una hilera de árboles? Exactamente. Una cortina forestal son las características que hay en Mendoza, que son cortinas de filas de árboles intercaladas, 2 o 3, 4 líneas de árboles antes de la finca de vides. Entonces eso hace que cuando viene e incide el viento, no incide con toda la fuerza sobre la superficie de las plantas productivas,
hace que reduzca el viento, le da un espacio, hace un efecto de protección y hace que desvíe un poco más el viento, entonces no impacta directamente sobre el cultivo. Este impacto del viento es lo que producía la erosión eólica y además de eso la rotura de las plantas, que era lo que yo les contaba. Claro. ¿Y estas cortinas forestales se diseñan? Exactamente, las cortinas forestales, primero fue por uso y costumbre, donde hay la mayor cantidad de incidencia de viento, se empiezan a colocar para proteger los cultivos, pero ahora en la actualidad se estudia la disposición de estas cortinas forestales, qué tamaño de porosidad tienen para que pase el viento pero no impacte directamente sobre las plantas. El efecto de protección que tienen las cortinas forestales está asociado al nivel de grosor de estas cortinas, es decir, cuántas filas de plantas hay en cada cortina forestal y qué altura tienen estas plantas. Entonces esas cosas se estudian a partir de la fluidodinámica computacional. Podemos a través de un modelo matemático, numérico y computarizado poder estudiar cuál es el alcance de protección de estas cortinas forestales y qué densidad de plantas es la más adecuada. Esto, sí, a final de cuentas, en la tesis podríamos mostrar que reduce en diferentes cuantías la erosión eólica del suelo del cultivo. ¿Y una cortina forestal mal diseñada puede empeorar la erosión del suelo? En algunos casos sí, porque el efecto de protección, el efecto shelter que estamos tratando de conseguir, muchas veces por falta de árboles o muchos espacios libres disponibles, hace que se hagan torbellinos de viento, y esto puede incrementar la velocidad del viento y dañar a los cultivos y elevar mayor cantidad de suelo del que normalmente se podría elevar. O sea, la cortina forestal tiene que ser una estructura adecuadamente armada en función de las probabilidades de vientos que suceden, la dirección del viento y la cantidad de velocidades y eventos de viento que existen. Cuando vos me decís cultivos, ¿te referís solamente a viñedos o también a frutales, a olivos? La cortina forestal sirve como herramienta de protección o mitigación de los fuertes vientos en diferentes tipos de cultivos, ya sean cultivos de vid o cultivos de árboles como son los viñedos. En la región del Alto Río Negro, la producción de manzanas tienen cortinas forestales y utilizan justamente la misma variedad que utilizan en Mendoza, que es el álamo negro, para el diseño de las cortinas forestales, porque es un árbol que es versátil, resistente a las pestes y además de eso llega a tener alturas elevadas, lo que hace que el efecto de protección sea un poco mayor. ¿Cuánto tiempo te llevó la realización de esta tesis? Yo empecé en agosto de 2019. Todos sabemos que estuvo el fenómeno de la pandemia, sí. O sea, estuve como medio paralizado. Por suerte, la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad de Mendoza y las otras facultades del país se pudieron adaptar rápidamente a esto, y los cursos de posgrado que yo tenía que tomar, los pude tomar debido a que pasaron a la modalidad presencial, la modalidad virtual. Claro. En algunas ocasiones tuve que ir a las provincias donde yo tomaba los cursos a rendir el examen en formato presencial para acreditar el curso. La suerte que tuve es esa de que por suerte la pandemia no me afectó tanto y pude llegar en tiempo y en forma, y en diciembre de 2025 hice la defensa de la tesis. Bien. La particularidad que tiene el doctorado de la UTN y la mayoría de los doctorados que tiene la UTN es que es de modalidad de currícula abierta, o sea, se determina cuáles son las materias que yo tengo que cursar y después puedo tomar cualquiera de estas materias en cualquier universidad pública del país. Ajá. Interesante. Que empezar a buscar cada una de las materias que me tocaba cursar o de las cátedras que me tocaba cursar, y hice en Santa Fe, hice materias en Buenos Aires, otras materias las hice en Mendoza, otras las hice acá en la Universidad Nacional de La Rioja y otras las hice en Chubut. Bien. Bueno, y contame cómo fue el proceso para investigar el efecto de erosión del viento en los cultivos. ¿Cómo sé que ensayaste en un túnel, puede ser? Contanos bien bajado a tierra, digamos, ¿cómo fue todo ese procedimiento? Bien, el proceso comienza con la búsqueda bibliográfica, o sea, buscar en libros, papers, publicaciones de otros autores para basarnos y comenzar a analizar el fenómeno desde un punto de vista bibliográfico y armar un estado de arte para luego de eso establecer la metodología más adecuada para efectuar, en mi caso, las simulaciones computarizadas.
La particularidad de esta tesis es que se utilizaron 3 métodos diferentes para contrastar, por la cuestión de que no había mucha información disponible sobre erosión eólica en Mendoza. Claro. Entonces lo que hicimos es, la primera parte fue la simulación computarizada, ver cómo influye el viento en el cultivo, cómo es el efecto shelter y la protección de estas cortinas forestales. Luego eso, en el año 2023, conseguimos, gracias a la intervención del grupo IEMI, que fuimos a una presentación en Chubut, el CICE, que es un Congreso de Educación en Ingeniería, fuimos presencialmente a exponer los trabajos que estábamos haciendo en Mendoza, y conseguimos ahí el contacto de la gente de AEDO, que ellos están trabajando con túnel de viento. Uh-huh. Contactamos con AEDO, durante medio año estuvimos trabajando vía virtual, articulando, viendo la manera de cómo poder llevar a cabo el experimento en función también de las limitaciones que teníamos. Y a partir de ahí, en mayo de 2024, me fui a AEDO y estuve un mes ahí, junto con el doctor Pablo Carón, del Laboratorio de Fluidodinámica de la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica Nacional AEDO, uh-huh. Y ellos tienen un túnel de viento con el que hicimos ahí los ensayos. Para eso imprimimos los pinos, que son los que corresponden, le digo yo pinos, que son álamos, la cortina forestal y los viñedos en una impresora 3D, uh-huh. Y en el túnel de viento colocamos estas diferentes configuraciones y maquetas que habíamos hecho en la computadora y probamos con muestras de suelo cómo se erosionaba y cuál era el efecto de protección, y comparamos con los resultados que obtuvimos en las simulaciones computarizadas. Paralelamente a esto, también utilizamos un método teórico. Existen fórmulas que están diseñadas por la FAO, que es la Organización Mundial de los Alimentos, en la que les explican a los productores cuánto es la cantidad de material erosionado en función de fórmulas teóricas. Entonces encontramos una aproximación para establecer cuánto era la cantidad de suelo erosionado en la provincia de Mendoza, sin cortinas forestales y con cortinas forestales. Uh-huh. Determinamos que la erosión anual en Mendoza es aproximadamente de 500 toneladas por hectárea. ¿Y eso es mucho? Suena que es mucho, pero es mucho. Suena que es muchísimo. Comparamos con la bibliografía existente, que es la más actualizada que hay, que es del doctor Casas, de la Universidad de Moreno en Buenos Aires, y él está trabajando sobre erosión eólica y está abocado en eso, y los mapas que ellos determinan dicen que para zonas en las que hay mayor a 200 toneladas por hectárea es zonas de alto riesgo de erosión eólica. Ajá. Mendoza, claro, la superficie, el 77% de la superficie está en riesgo de erosión eólica, entre moderada y grave. Uh-huh. Y hay que adoptar alguna... Perdón, en base a este estudio tuyo, ¿vos recomendarías que se adopten ciertas medidas? Porque me decís que es un alto riesgo de erosión eólica acá en Mendoza. Exactamente, no hay que dejar de utilizar lo que son las cortinas forestales, a pesar de que es un espacio que no se puede maximizar la producción. Poner viñedos en reemplazo de las cortinas forestales sí protege a la producción, y además de eso protege que no se nos vaya tanto el suelo, no se vuele tanto el suelo y mantenga un poco más los nutrientes en el suelo. Hay que tener en cuenta que la característica del suelo de Mendoza es muy franco-arenoso, o sea, son partículas muy grandes, no están muy cohesionadas, entonces uh-huh, por esas características es mucho más fácil que el viento haga llegar a las partículas. Otra de las prácticas que también pueden implementarse es la colocación de lo que se llama colchones o mulch, que son restos vegetales sobre los caminos que quedan descubiertos en tierra para evitar que se vuele tanto la tierra, y entonces eso hace que reduzca un poco la erosión eólica. Uh-huh. Entonces, con esta tesis podemos determinar la cantidad de erosión eólica, la efectividad de la cortina forestal, demostramos que funciona, y además de eso la eficiencia de la cortina forestal. A lo largo de estos 5 años que fui realizando la tesis, se hicieron diversas publicaciones, que se hicieron, hice presentaciones en diversos congresos, en las cuales muchos científicos del país les agradaba y les gustaba mucho la temática, y sobre todo por la impronta de Mendoza, que lo asocian directamente con vino, y todos querían después volver de visita a Mendoza, claro, conocer nuestro trabajo y tomarse unos vinos.
Y para el broche de oro, como para seguir en el tono de la investigación, podrían venirse y que haya un sonda fuerte también para que vean cómo es, porque estaba pensando, el viento que más incide es el sonda, pero hay otros vientos también en Mendoza que inciden en la erosión del suelo. Sí, hay otros vientos, unos vientos que vienen del sur, específicamente no me acuerdo el nombre, también inciden en el viento. En el que yo particularmente, en los casos que me basé, fueron en los de viento sonda, porque son los que están más cuantificados. Claro. Para eso tomé todos los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la cantidad de eventos sonda que suceden en el año, durante varios años, para poder establecer cuántos eventos suceden y cuánta erosión eólica sucede en estos eventos. Hay que tener en cuenta que todo esto es teórico y por promedios. Luego de esto vamos a empezar a una vinculación tecnológica desde el IEMI, porque le seguimos dando continuidad al estudio. Si bien mi tesis terminó y yo ya me recibí de doctor, sí, el fin no termina en eso. El fin de ser doctor y graduarse de doctor es seguir haciendo investigación, por eso sigo trabajando con la gente del grupo IEMI. Claro. Y estamos trabajando ahora en otro proyecto de investigación relacionado a esto y seguimos trabajando bajo la misma línea de fluidodinámica computacional y simulaciones computarizadas. Y vos decías que van a hacer una vinculación tecnológica. ¿A qué te referís con eso? Exactamente. La idea de hacer vinculación tecnológica es empezar ya a trabajar con productores para llevarlo a la escala real, al campo real y tener datos no tan solo teóricos, sino también experimentales y prácticos en las áreas de cultivo. Perfecto. Bueno, Rodolfo, interesantísimo. Vas a estar por Mendoza prontamente, me decías. Exactamente, la semana del 20 tengo que ir a Mendoza porque estamos organizando el ESEFI, que es un congreso internacional que organiza la UTN Facultad Regional Mendoza con la Universidad de Valparaíso. Están invitados todos los docentes, los investigadores, los estudiantes a participar tanto como asistentes y a presentar sus ponencias. Hay que destacar que es un evento que es organizado por la UTN, así que tenemos que promoverlo nosotros como docentes dentro de la universidad. Además de eso, estamos coordinando el taller de preparación de exámenes finales para Física 1 y Física 2, en un trabajo intercátedra, que a cargo de eso está Marcelo Rusele, un colega, que también trabaja en el IEMI y es el secretario del Departamento de Materias Básicas. Está la profe Euge Panela también, que les quiero agradecer, y a Sandra Segura, que ellos también fueron un apoyo muy importante a la hora de poder ejecutar mi tesis. También tengo que destacar que la UTN me otorgó una beca ProfDoc para poder terminar de estudiar el último año de mi tesis, porque ya se estaba haciendo muy difícil. Así que esas cuestiones, este grupo de trabajo multidisciplinar, no tan solo la UTN, sino también hay que agradecerle a la UTN Facultad Regional AEDO por la cuestión del túnel de viento, y seguimos trabajando en nuevas líneas de investigación. El año pasado nos presentamos en el MECON, que es el Congreso de Ingeniería Computacional, que es uno de los más importantes del país y del mundo, y presentamos trabajos desde la UTN en conjunto con la UTN de AEDO. Así que es importante seguir trabajando. Perfecto, Rodolfo. Bueno, muy interesante lo que nos has desarrollado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haberme dado el espacio. Y quiero mandar un poquito más, si me permiten. Sí. Estamos también organizando un curso sobre látex para la preparación de trabajos prácticos. Invitamos a la comunidad universitaria que participe. Látex es un formato en el que se escribe la ciencia, pero también se puede utilizar para el aula común. Es muy buena forma de organizar y armar los trabajos prácticos porque nos queda mucho más fácil. Evitamos ciertos problemas que tenemos con los procesadores de texto y las páginas de Excel cuando tenemos que armar los prácticos. Es mucho más fácil de trabajo. Es un curso que estamos dando desde el Departamento de Materias Básicas, así que los invitamos a todos los docentes, estudiantes e investigadores, si pueden tomarlo. Es lo que va marcando el avance en la ciencia y en la publicación. Las publicaciones internacionales ya se escriben en ese formato, así que es importante que vayamos conociéndolo entre todos los investigadores. Bien, Rodolfo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
No hay de qué. Era el doctor ingeniero Rodolfo de Mate, investigador de nuestra facultad, quien nos habló sobre la tesis que hizo para el doctorado en Ingeniería Mención Ambiental referida a la erosión eólica, el efecto del viento en la tierra que tiene cultivos, sobre todo viñedos acá en nuestra provincia. Y así llegamos al final de un nuevo encuentro en Radio Bit, el espacio donde las ideas toman forma y el conocimiento se comparte. Desde la UTN Mendoza seguimos construyendo puentes entre la universidad y la comunidad, acercando proyectos, experiencias y saberes que impulsan el desarrollo de nuestra región. En la operación técnica de audio y video estuvo Ariel Butini, la radio es coordinada por Adrián Prado, mi nombre es Nancy Sabatini. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube de la radio. Nos reencontramos dentro de una semana en una nueva edición de Radio Bit, donde cada bit de conocimiento suma al futuro. Chau. No somos ni el principio ni el final. Somos la transición. Radio Bit.